Comentarios al artículo 1. Principios del Código Procesal Civil. La afirmación de un sector de la doctrina clásica sostiene que los principios procesales constituyen los fundamentos políticos esenciales que determinan y sustentan la estructura y funcionamiento de cualquier sistema de ordenamiento procesal. Desde esta perspectiva, los principios procesales son vistos como elementos intrínsecos y definitorios que moldean la naturaleza y la operatividad del sistema jurídico procesal. Estos principios no solo proporcionan la base para la creación y aplicación de normas procesales, sino que también actúan como criterios orientadores para la interpretación y resolución de cuestiones jurídicas dentro del marco procesal. En esencia, estos presupuestos políticos son considerados pilares que confieren legitimidad, coherencia y eficacia al ordenamiento procesal, garantizando así su adecuada funcionalidad y alineación con los valores y objetivos fundamentales del sistema jurídico en general. El artículo describe los principios fundamentales en los que se basa el proceso civil en un determinado sistema legal. Estos principios pueden variar de una jurisdicción a otra, pero en general, representan una guía para que los jueces, abogados y partes involucradas en un litigio civil sigan durante el curso del proceso. 1. Principio de oralidad. Establece que el proceso civil se llevará a cabo principalmente a través de comunicaciones orales en las audiencias y diligencias. La oralidad permite una mayor inmediación y concentración de autoridad en el proceso, facilitando la comunicación directa entre las partes, sus representantes legales y la judicial. Esto también puede contribuir a agilizar el proceso y proporcionar una mayor transparencia en la resolución de conflictos. Sin embargo, el principio de oralidad no excluye la utilización de actos escritos en el proceso. Algunos actos procesales, como la presentación de demandas, contestaciones, recursos y ciertas pruebas, pueden ser escritos según lo establecido por la ley. Estos documentos escritos son fundamentales para proporcionar un registro detallado de las alegaciones, defensas y pruebas presentadas en el proceso, y también son esenciales para permitir el ejercicio de recursos y la revisión de las decisiones judiciales en instancias superiores. Para dar un detalle del principio de oralidad debemos remontarnos a la obra de Chovena, a quien se le asigna dichos orígenes, puesto de que esta trayectoria comienza desde lo que es la oralidad dentro del proceso, la cual no cambia más sino el desarrollo facilitándolo en un proceso, ya que existen principios que se encuentran integrados a la misma. Es decir, hay una palabra hablada en cuanto a lo que es un acto preparatorio a la audiencia, ya que estos delimitan cómo se va a defender cuando se va a defender, y es que cuando la autoridad judicial va a dar lugar a dicho principio, ya que las alegaciones de las partes se encuentran contenidas en los escritos, las respuestas a los interrogatorios, testigos, peritos, resoluciones y sentencia no son más que expresiones de dicha oralidad para la resolución del proceso. Por tanto, el principio de oralidad busca equilibrar las ventajas de la comunicación oral en la tramitación de los procesos civiles, al mismo tiempo que reconoce la importancia de mantener ciertos actos procesales escritos según lo determine la ley. 2. Principio de legalidad. Este principio es un pilar fundamental del Estado de Derecho y se aplica a todas las ramas del derecho, incluido el derecho procesal civil. Este principio establece que la autoridad judicial, al desempeñar sus funciones y tomar decisiones en el contexto de un proceso civil, debe actuar de acuerdo con la ley y respetar los derechos y garantías de las partes involucradas. En términos prácticos, el principio de legalidad implica que los jueces y otras autoridades judiciales deben basar sus decisiones en normas y disposiciones legales previamente establecidas y no en su propio criterio personal, intereses o preferencias. También significa que las autoridades judiciales deben seguir los procedimientos y plazos establecidos en las leyes procesales, garantizar el debido proceso y respetar los derechos y garantías fundamentales de las partes. El principio de legalidad también se extiende a las partes involucradas en un proceso civil y sus representantes legales, quienes deben actuar dentro de los límites de la ley y respetar las normas procesales en sus actuaciones ante el tribunal. Esto incluye cumplir con los requisitos formales, presentar pruebas y argumentos de acuerdo con las disposiciones legales y respetar las decisiones judiciales. Cuando hablamos del principio de legalidad no solamente nos referimos a que debe aplicarse la ley por sí sola, más sin embargo debe aplicarse la ley desde los magistrados, jueces y tribunales, todo el conocimiento de la causa, enmarcado con preferencia a la constitución política del Estado sobre lo que es la aplicación de la letra muerta, lo cual conlleva de que la ley especial se aplicará con preferencia a la ley general. Este principio ya está en una interpretación antigua del derecho, ya que debe tomarse en cuenta las técnicas de interpretación de la ley a manera de
Aplicación, lo cual conlleva a una técnica, la cual es, en humilde opinión de este jurista, la técnica teleológica, es decir, se busca el objeto y el fin, y qué es lo que el legislador persigue con la norma, cuestión que se responde con la aplicación de lo que es una teoría intermedia en cuanto a lo que es la argumentación jurídica, que da lugar a la situación de la razonabilidad y justificación, ya que debe darse lugar a lo que es el bien jurídico protegido y el derecho humano que se consagra en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Sin más preámbulos, no es más que dar a conocer desde la Constitución Política del Estado y el artículo 13 de la Constitución Política del Estado en su párrafo cuarto, que indica que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, privilegiarán en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta Constitución, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Por tanto, el principio de legalidad es esencial para garantizar un proceso justo y equitativo, proteger los derechos de las partes involucradas en un litigio civil y mantener la integridad y la confianza en el sistema judicial. 3. Principio dispositivo. El principio dispositivo es otro principio fundamental en el derecho procesal civil, que establece que el proceso se desarrolla en función de las pretensiones de las partes involucradas en la tutela jurisdiccional. Esencialmente, este principio otorga a las partes el control sobre el objeto, el alcance y el desarrollo del proceso, limitando la intervención del juez a las cuestiones planteadas por las partes y respetando su autonomía. En términos prácticos, el principio del dispositivo implica lo siguiente. 3.1. Iniciativa de las partes. El proceso civil comienza por iniciativa de una parte que presenta una demanda ante el tribunal. El juez no puede iniciar un proceso de oficio, a menos que la ley lo permita en casos específicos. Dentro de lo que es esta aplicación nos vemos arraigados a la siguiente tarea. Identificarse el derecho de acción de las partes como el de acción, entendiendo el derecho de acción como aquella facultad que presentan las partes para accionar el aparato judicial y solicitarse en sí lo que en derecho creen se les atribuye, lo cual a su vez va arraigado a la petición, por la cual es la parte de la demanda en que se debe concretar la tutela que se solicita y en la que es aconsejable la mayor precisión. Si las peticiones son varias, hay que formularlas separadamente, distinguiendo en su caso la principal petición y la accesoria, y las principales y subsidiarias. Mediante la petición, al actor concreta el objeto inmediato de la pretensión contenida en la demanda. La petición debe plantearse en términos claros y positivos, a fin de que pueda establecerse con precisión la clase de pronunciamiento judicial que se persigue, como por ejemplo de condena, declarativa, constitutiva. Además de denominar adecuadamente el objeto reclamado. Aclarados estos conceptos, se da a conocer las características de la pretensión que a. se dirige a una persona distinta de quien se reclama porque supone intereses contrarios. b. es considerada o decidida por una persona diferente de quien la formula y de aquella contra quien se dirige, calidad que reside en el Estado. c. jurídicamente solo requiere, como observa Couture, la autoatribución de un derecho o afirmación de tenerlo, lo que presupone una situación de hecho que lo origina sin consideración a que se halle con el ordenamiento positivo de el contenido de la pretensión. Solo puede adoptar dos tipos de actitudes de frente y cargo. La primera no implica la imposición de una prestación, declaración pura o constitutiva. La segunda, en cambio, exige tener que soportarla, declaración de condena, o satisfacerla, ejecutiva. Es un acto y no un poder o un derecho. Según lo explicado anteriormente, la pretensión por sí sola no genera obligación alguna en relación con quien se dirige, en virtud que solo persigue un efecto jurídico en favor de quien se invoca. Puede que la pretensión, en el supuesto de ser acogida en la sentencia, produzca consecuencias que implican sometimiento, imposición o cumplimiento de una obligación por parte de la persona frente a cuyo cargo se propuso, pero esto no en virtud de ella en sí misma considerada, sino como resultado de la providencia, sentencia, que la reconoce o acoge, como observa Carnetulli. En cuanto a la pretensión como tal, serán desarrollados a profundidad en otro apartado, así como también en la sección de requisitos de demanda. 3.2. Aportación de los hechos. Las partes son responsables de presentar los hechos relevantes en los que basan sus pretensiones y defensas. El juez no puede investigar ni introducir hechos no alegados por las partes, salvo que la ley establezca lo contrario. 3.3. Aportación de las pruebas. Las partes deben presentar las pruebas que respaldan sus alegaciones y defensas. Aunque el juez puede adoptar las medidas probatorias necesarias en busca de la verdad material, en general, la responsabilidad de aportar pruebas recae en las partes.
3.4. Limitación al poder del juez. El juez debe basar su decisión en las pretensiones y defensas planteadas por las partes y no puede otorgar una reparación no solicitada ni resolver cuestiones no planteadas en el proceso. 3.5. Facultad de disposición. Las partes pueden, dentro de ciertos límites, disponer del objeto del proceso mediante acuerdos, transacciones o desistimiento, sin la intervención del juez. Cabe destacar que, aunque el principio del dispositivo otorga a las partes un control considerable sobre el proceso civil, existen ciertas restricciones y excepciones establecidas por la ley para proteger el interés público, garantizar el debido proceso y preservar la integridad del sistema judicial. 4. Principio de dirección. El principio de dirección es un componente clave en el derecho procesal civil que otorga a la autoridad jurisdiccional, como el juez o magistrado, la responsabilidad de supervisar y dirigir el proceso de manera eficaz y eficiente. Si bien el principio dispositivo otorga a las partes el control sobre el objeto y el alcance del proceso, el principio de dirección garantiza que el proceso se desarrolle de acuerdo con las normas legales y procedimentales establecidas. El principio de dirección implica lo siguiente: control del proceso. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de controlar y dirigir el proceso para garantizar que se desarrolle de manera ordenada y eficiente, respetando los derechos y garantías de las partes. Cumplimiento de las disposiciones legales. La autoridad jurisdiccional debe velar por que las partes y sus representantes legales cumplan con las disposiciones legales y procedimentales aplicables durante todo el proceso. Establecimiento de plazos y fechas. La autoridad jurisdiccional tiene la facultad de establecer plazos y fechas para la realización de actos procesales, como la presentación de documentos, la realización de audiencias y la emisión de decisiones. Resolución de cuestiones procesales. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de resolver las cuestiones procesales que surjan durante el proceso, como las objeciones a la admisibilidad de pruebas, las recusaciones y las solicitudes de medidas cautelares. Promoción de la conciliación y la solución amistosa. La autoridad jurisdiccional puede alentar a las partes a buscar una solución amistosa del conflicto a través de la conciliación, la mediación u otros mecanismos alternativos de resolución de disputas. Adopción de medidas para garantizar la celeridad y eficacia del proceso. La autoridad jurisdiccional puede adoptar medidas para prevenir demoras innecesarias y garantizar que el proceso se desarrolle de manera eficiente y eficaz, como sancionar a las partes por conductas dilatorias o propias. En resumen, el principio de dirección otorga a la autoridad jurisdiccional la responsabilidad de garantizar que el proceso civil se desarrolle de manera ordenada, eficiente y conforme a la ley, equilibrando el control de las partes sobre el objeto y alcance del proceso con la necesidad de preservar la integridad del sistema judicial y proteger los derechos de las partes. 5. Principio de inmediación. El principio de inmediación es un aspecto fundamental del derecho procesal civil que establece que la autoridad jurisdiccional, como el juez o magistrado, debe tener contacto personal y directo con las partes, las pruebas y los hechos alegados en el proceso. Este principio busca garantizar que la autoridad jurisdiccional tenga un conocimiento profundo y directo de los aspectos materiales y procesales del caso, lo que permita una valoración más precisa y justa de las pruebas y argumentos presentados. El principio de mediación tiene varias implicaciones prácticas. Audiencias y diligencias. La autoridad jurisdiccional debe presidir y participar personalmente en las audiencias y diligencias del proceso, escuchando directamente los argumentos y testimonios de las partes, sus representantes legales y los testigos. Examen de pruebas. La autoridad jurisdiccional debe examinar personalmente las pruebas presentadas en el proceso, incluidas las pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales, para evaluar su relevancia, autenticidad y valor probatorio. Formación de convicciones. La autoridad jurisdiccional debe formar sus convicciones sobre los hechos y las pruebas del caso a través de su contacto directo y personal con las partes y las pruebas, lo que permite una valoración más precisa y justa de los elementos del proceso. Excepciones. El principio de inmediación admite algunas excepciones en casos específicos, como cuando ciertos actos procesales deben realizarse fuera de la jurisdicción del juez, por ejemplo, a través de comisiones rogatorias o exhortos. En estos casos, se puede permitir cierto grado de mediación en la obtención y valoración de pruebas y testimonios. En resumen, el principio de inmediación busca garantizar que la autoridad jurisdiccional tenga un conocimiento profundo y directo de los hechos y pruebas del caso,
lo que permita una valoración más precisa y justa de los elementos del proceso. Este principio es esencial para garantizar un proceso justo y equitativo y para proteger los derechos y garantías de las partes involucradas en un litigio civil. 6. Principio de concentración. Es un principio esencial en el derecho procesal civil que busca reducir la dispersión de la actividad procesal, concentrando las actuaciones en la menor cantidad de actos posibles. La finalidad de este principio es agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias, contribuyendo a la eficiencia y celeridad del sistema judicial. El principio de concentración tiene varias implicaciones prácticas. Reducción de actos procesales. Se busca evitar la realización de múltiples actos procesales innecesarios o repetitivos, limitando el proceso a los actos esenciales para resolver el caso de manera justa y eficiente. Audiencias concentradas. El principio de concentración implica que, en la medida de lo posible, se deben realizar las audiencias de manera consecutiva o en un plazo corto, evitando la fragmentación y dispersión de la actividad procesal a lo largo del tiempo. Práctica y valoración de pruebas. El principio de concentración también se aplica a la práctica y valoración de pruebas, procurando que estas actividades se realicen de manera conjunta y en un solo acto, siempre que sea posible y no afecte el debido proceso. Así como también dicho principio de valoración de la prueba debe regirse bajo la unidad probatoria, lo cual se sistematiza y explica de la siguiente forma: la prueba es el medio de verificación de las proposiciones que realizan las partes durante la tramitación del proceso con la finalidad de crear la convicción del juzgador. Es así que la pretensión del juez, al momento de valorar la prueba, no es sino la búsqueda de la verdad y el convencimiento y certidumbre acerca de la veracidad de los hechos que le permitan justificar y legitimar la sentencia. Nuestra legislación admite distintas clases de pruebas, entre ellas tenemos las llamadas pruebas legales o tasadas, cuyo valor probatorio está determinado por la propia ley, las pruebas de libre convicción, que son aquellas que están sujetas a la calificación que hace el juez de las pruebas, siguiendo su propio razonamiento, y el sistema de la sana crítica. Al respecto, el procesalista Couture señala que la sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. En este sistema, se exige al juez un previo análisis razonado, según las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, y este razonamiento debe estar manifestado en la sentencia por cuanto es una proyección intelectual integrante de cuya omisión está conminada con sanción de nulidad, por la necesidad de motivación. De la misma manera, el Auto Supremo número 136 de 16 de abril de 2002, dictado por la Sala Civil 2, señala, de acuerdo con el art. 397 parágrafos y 2 del Código Procedimiento Civil, es deber de todo juez o tribunal apreciar y valorar la prueba en su conjunto, tomando en cuenta las que sean esenciales y decisivas, otorgando el valor que les asigna la ley, o en caso contrario, valorando según las reglas de la sana crítica. En ese mismo sentido discurre el art. 1286 del Código Sustantivo, unificación de recursos y etapas procesales. La concentración busca unificar, en la medida de lo posible, las diferentes etapas procesales y los recursos interpuestos por las partes, con el fin de evitar la duplicación de trámites y agilizar el proceso. Resolución de incidentes y cuestiones previas. El principio de concentración también se aplica a la resolución de incidentes y cuestiones previas, procurando que estos asuntos se resuelvan de manera conjunta y en un solo acto, siempre que sea posible y no afecte el debido proceso. En resumen, el principio de concentración busca agilizar el proceso civil y evitar demoras innecesarias, concentrando las actuaciones en la menor cantidad de actos posibles. Este principio es fundamental para garantizar la eficiencia y celeridad del sistema judicial, así como para proteger los derechos y garantías de las partes involucradas en un litigio civil. 7. Principios de publicidad. El principio de publicidad es un principio fundamental en el derecho procesal civil que establece que la actividad procesal debe ser pública y accesible para todas las personas interesadas, incluidas las partes involucradas, sus representantes legales, los observadores y la sociedad en general. La publicidad es esencial para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la responsabilidad en el proceso judicial, así como para proteger los derechos y garantías de las partes involucradas. El principio de publicidad tiene varias implicaciones prácticas. Acceso a las audiencias. Las audiencias judiciales, en principio, deben ser abiertas al público, permitiendo que las personas interesadas puedan presenciar y seguir el desarrollo del proceso. Sin embargo, en ciertos casos específicos,
La autoridad judicial puede decidir limitar el acceso a las audiencias para proteger la intimidad de las partes, la seguridad nacional o el interés público. Acceso a documentos y expedientes. Los documentos y expedientes judiciales, en general, deben ser accesibles para las partes involucradas y sus representantes legales, así como para otras personas interesadas, como los periodistas y los investigadores. No obstante, en ciertos casos específicos, la autoridad judicial puede decidir restringir el acceso a ciertos documentos o expedientes para proteger la intimidad de las partes, la seguridad nacional o el interés público. Publicación de decisiones y sentencias. Las decisiones y sentencias judiciales deben ser públicas y accesibles para todas las personas interesadas, lo que permite que la sociedad en general pueda conocer y evaluar el funcionamiento del sistema judicial y la actuación de sus autoridades. Excepciones. Aunque el principio de publicidad es fundamental en el derecho procesal civil, existen excepciones en casos específicos en los que la ley o la autoridad judicial pueden decidir limitar la publicidad de ciertos actos procesales o documentos. Estas excepciones pueden incluir casos que involucren menores de edad, víctimas de delitos sexuales, secretos comerciales o industriales, y asuntos relacionados con la seguridad nacional, entre otros. En resumen, el principio de publicidad busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y la responsabilidad en el proceso judicial, permitiendo que la actividad procesal sea accesible para todas las personas interesadas. Este principio es esencial para proteger los derechos y garantías de las partes involucradas en un litigio civil y para promover la confianza en el sistema judicial y sus autoridades. 8. Principio de saneamiento. Es un principio clave en el derecho procesal civil que otorga a la autoridad judicial, como el juez o magistrado, la facultad de adoptar decisiones para subsanar defectos procesales que puedan surgir durante la tramitación de un caso. El objetivo de este principio es garantizar el adecuado desarrollo del proceso y evitar que los errores u omisiones formales puedan dar lugar a la anulación o invalidez de las actuaciones procesales. El principio de saneamiento tiene varias implicaciones prácticas. Detección y corrección de defectos procesales. La autoridad judicial tiene la responsabilidad de detectar y corregir los defectos procesales, como errores en la presentación de documentos, falta de notificaciones o citaciones, entre otros, que puedan afectar el normal desarrollo del proceso. Facultad discrecional. La autoridad judicial tiene cierta discrecionalidad para determinar qué defectos procesales requieren ser subsanados y cuáles no, siempre que se respeten los principios del debido proceso y la seguridad jurídica. Plazos y oportunidades para subsanar. La autoridad judicial puede otorgar a las partes plazos y oportunidades para subsanar defectos procesales, permitiendo que se corrijan errores u omisiones formales y se continúe con el proceso. Respeto al debido proceso y la seguridad jurídica. El principio de saneamiento debe ser aplicado de manera equilibrada, respetando los principios del debido proceso y la seguridad jurídica. Esto significa que la autoridad judicial no puede adoptar decisiones de saneamiento que resulten en una violación de los derechos fundamentales de las partes o que generen inseguridad jurídica. Celeridad procesal. El principio de saneamiento también busca contribuir a la celeridad procesal, permitiendo que se subsanen defectos procesales sin necesidad de recurrir a la anulación o invalidez de las actuaciones, lo que podría prolongar innecesariamente el proceso. Cuando hablamos del saneamiento necesariamente se habla de los incidentes que puedan presentarse y las directrices para la validez de dicho incidente, lo cual conlleva una cápita especial para esa sección más. Sin embargo, debe explicarse y entenderse bajo los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa. Especifica porque ningún acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, o en otros términos no hay nulidad sin ley específica, tal como establece Couture en Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Principio de finalidad del acto. La finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo referido al cumplimiento del acto, sino en un aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto. Palacio Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad,
ha logrado la finalidad a la que estaba destinada. Principio de trascendencia. Este principio nos indica que no puede admitirse pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pluritos formales como señala Couture. Esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable. Este principio se basa en la máxima jurídica Panalite Sans Grief, en el cual las nulidades no existen en el mero interés de la ley, por lo tanto no hay nulidad sin perjuicio real y evidente. Principio de convalidación. En principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida con el consentimiento. Couture. Dando a conocer que aun en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso. La primera, cuando la parte que se cree perjudicada se presenta en el proceso ratificando el acto viciado, y la segunda, cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna con los medios idóneos. Incidentes, recurso, etc. Dentro del plazo legal, Antesana Palacios Alfredo. Nulidades procesales. En cuanto a la jurisprudencia y teoría sobre la nulidad de obrado, se da a conocer lo expresado por la sentencia constitucional, la SCP 0832/2016 S3 de 9 de agosto. Reiteró y citó el entendimiento de la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, concluyendo que la estructura del sistema de administración de justicia boliviano no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales. Por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia, entre otros, a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia, dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable. En resumen, el principio de saneamiento permite a la autoridad judicial adoptar decisiones para subsanar defectos procesales que puedan surgir durante la tramitación de un caso, siempre que se respeten los principios del debido proceso y la seguridad jurídica. Este principio es fundamental para garantizar el adecuado desarrollo del proceso y evitar que errores u omisiones formales puedan dar lugar a la anulación o invalidez de las actuaciones procesales, contribuyendo así a la eficiencia y celeridad del sistema judicial. 9. Principio de gratuidad. El principio de gratuidad es un principio esencial en el derecho procesal civil que establece que el proceso civil debe ser gratuito, lo que significa que no se requiere el pago de tasas o aranceles judiciales para acceder a la justicia en casos civiles. La finalidad de este principio es garantizar el acceso igualitario a la justicia para todas las personas, independientemente de su capacidad económica, y promover la protección efectiva de los derechos e intereses que merezcan tutela jurídica. El principio de gratuidad tiene varias implicaciones prácticas. Exención de tasas y aranceles judiciales. Las personas que participan en un proceso civil no están obligadas a pagar tasas o aranceles judiciales, lo que facilita el acceso a la justicia para aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes. Acceso a asesoría y representación legal gratuita. En algunos países, el principio de gratuidad también puede incluir el acceso a asesoría y representación legal gratuita para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar a un abogado. Esto puede realizarse a través de servicios públicos de asistencia jurídica, defensorías públicas o programas de asesoramiento legal pro bono. Medidas de apoyo para garantizar el acceso a la justicia. Además de la exención de tasas y aranceles judiciales, el principio de gratuidad también puede implicar la adopción de medidas de apoyo para garantizar el acceso a la justicia, como la implementación de mecanismos de resolución alternativa de conflictos, la promoción de la mediación y la conciliación, y la simplificación de trámites y procedimientos judiciales. No afecta la responsabilidad por costas y costos procesales. Es importante señalar que el principio de gratuidad no exime a las partes de su responsabilidad por costas y costos procesales en caso de ser condenadas por el juez o tribunal. Esto incluye los honorarios de los abogados, peritos y otros profesionales que hayan intervenido en el proceso, así como los gastos generados por la práctica de pruebas y diligencias. En resumen, el principio de gratuidad en el proceso civil busca garantizar el acceso igualitario a la justicia para todas las personas, independientemente de su capacidad económica, mediante la exención de tasas y aranceles judiciales y, en algunos casos,
El acceso a asesoría y representación legal gratuita. Este principio es fundamental para promover la protección efectiva de los derechos e intereses que merezcan tutela jurídica y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema judicial. 10. Principio de celeridad. El principio de celeridad es un principio importante en el derecho procesal civil que tiene como objetivo garantizar una pronta solución a los litigios judiciales y evitar la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogados y servidores judiciales. La finalidad de este principio es asegurar la eficiencia del sistema judicial y proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en un proceso civil. El principio de celeridad tiene varias implicaciones prácticas. Plazos procesales. La ley establece plazos procesales para la realización de diversos actos y trámites judiciales, como la presentación de demandas, contestaciones, recursos y pruebas, entre otros. Estos plazos tienen como objetivo garantizar un avance ordenado y eficiente del proceso y evitar la dilación injustificada del mismo. Responsabilidad de las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales tienen la obligación de llevar adelante el proceso de manera diligente y oportuna, evitando demoras innecesarias y resolviendo los asuntos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Responsabilidad de las partes y sus representantes legales. Las partes involucradas en un proceso civil y sus representantes legales también tienen la responsabilidad de actuar con diligencia y celeridad, cumpliendo con los plazos y requisitos procesales establecidos por la ley y evitando la presentación de recursos o acciones dilatorias que puedan entorpecer el avance del proceso. Medidas para garantizar la celeridad procesal. La ley puede establecer diversas medidas para garantizar la celeridad procesal, como la simplificación de trámites y procedimientos, la utilización de tecnologías de la información y comunicación en la tramitación de los procesos, la promoción de la mediación y la conciliación, y la implementación de mecanismos de control y seguimiento de la actuación judicial, entre otros. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de los deberes de celeridad procesal por parte de las autoridades judiciales, partes, abogados y servidores judiciales puede acarrear sanciones disciplinarias, administrativas, civiles e incluso penales, según la gravedad de la conducta y las consecuencias derivadas de la misma. Dentro del principio de celeridad es menester mencionar al autor Lino Palacio Enrique que en su Manual de Derecho Procesal Civil nos indica el principio de celeridad está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos u onerosos, criterio que es compartido dentro de lo que es la tramitación rápida de una causa, siendo el ejemplo dentro de la notificación que pueda realizarse mediante lo que es secretaría, ya que recordemos que el oficial de diligencias no es la única autoridad habilitada para dicha notificación al existir lo que es el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil que faculta al secretario en sus facultades de realizar este tipo de notificaciones, precepto que está siendo olvidado en la aplicación diaria de lo que son los estratos judiciales y que es necesario para este principio de celeridad, así como también la audiencia preliminar y complementaria que pueda llevarse a cabo dentro de la tramitación de una causa ordinaria, tratando de realizar todos los actuados procesales pertinentes en una sola audiencia, solamente postergándose la tramitación de la audiencia complementaria para actos necesariamente y estrictamente aplicables según la causa. En resumen, el principio de celeridad en el proceso civil busca garantizar una pronta solución a los litigios judiciales y evitar la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogados y servidores judiciales, mediante la observancia de plazos procesales, el cumplimiento de deberes y responsabilidades por parte de todos los actores involucrados, y la implementación de medidas que contribuyan a la eficiencia del sistema judicial. Este principio es fundamental para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en un proceso civil y asegurar la efectividad de la justicia. 11. Principio de interculturalidad. El principio de interculturalidad en el derecho procesal civil es un enfoque que reconoce y valora la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística presente en una sociedad. En consecuencia, busca garantizar que la administración de justicia sea respetuosa y sensible a estas diferencias. Este principio es especialmente relevante en países con una rica diversidad cultural y étnica, donde distintos grupos sociales pueden tener sus propias normas, prácticas y sistemas de resolución de conflictos. La aplicación del principio de interculturalidad en el proceso civil tiene varias implicaciones prácticas. Respeto y reconocimiento de la diversidad cultural. La autoridad judicial debe respetar y reconocer la diversidad cultural de las partes involucradas en el proceso, así como sus costumbres,
prácticas y normas que pueden ser relevantes para el caso. Esto implica, por ejemplo, tener en cuenta las diferencias culturales en la interpretación de las normas legales y en la valoración de la prueba. Comunicación en lenguas originarias o minoritarias. La autoridad judicial debe garantizar que las partes involucradas en el proceso, que no hablen el idioma oficial o que prefieran comunicarse en su lengua originaria o minoritaria, puedan hacerlo. Esto puede incluir la provisión de intérpretes o traductores cualificados, así como la utilización de documentos y materiales en el idioma pertinente. Capacitación y sensibilización intercultural. La autoridad judicial y otros actores involucrados en el proceso civil deben recibir capacitación y sensibilización intercultural para comprender y abordar de manera efectiva las diferencias culturales y lingüísticas que puedan surgir en el proceso. Esto puede incluir la formación en aspectos culturales específicos, el conocimiento de las lenguas originarias o minoritarias, y el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural, reconocimiento y articulación de sistemas normativos y de justicia comunitaria. En algunas situaciones, el principio de interculturalidad puede implicar el reconocimiento y la articulación de sistemas normativos y de justicia comunitaria propios de los distintos grupos culturales. Esto puede incluir, por ejemplo, la admisión de pruebas o la valoración de normas y prácticas culturales en el proceso civil, o la remisión de casos a instancias de justicia comunitaria para su resolución de acuerdo con las normas y prácticas locales, lo cual se aplica en concordancia con artículo 3 de la Ley del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, que en su inciso 10 nos indica que se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien, lo cual nos da una diversidad de criterio en cuanto a lo que es la aplicación de la norma y la sana crítica del juez, ya que para un fallo judicial debe evaluarse la situación social, política e inclusive cultural de la parte demandante o demandaba para llegar a un fallo lo más justo posible, sin olvidar bajo este principio de interculturalidad que existe una ley del deslinde judicial y debe primar el principio pro homine, cuestiones que serán desarrolladas a lo largo de este texto normativo. En resumen, el principio de interculturalidad en el proceso civil busca garantizar que la administración de justicia sea respetuosa y sensible a la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística presente en una sociedad. La aplicación de este principio implica el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, la comunicación en lenguas originarias o minoritarias, la capacitación y sensibilización intercultural, y el reconocimiento y articulación de sistemas normativos y de justicia comunitaria. Este enfoque es fundamental para asegurar la efectividad de la justicia y proteger los derechos e intereses de todas las partes involucradas en un proceso civil, independientemente de su origen cultural o lingüístico. 12. Principio de transparencia. El principio de transparencia es un elemento esencial en el derecho procesal civil, que busca garantizar la apertura y accesibilidad de la información en relación con los actos procesales. La transparencia en el proceso civil permite a las partes involucradas y al público en general tener acceso a información útil y fiable sobre el desarrollo del proceso, contribuyendo a la confianza en el sistema judicial y a la protección de los derechos e intereses de las partes. La aplicación del principio de transparencia en el proceso civil tiene varias implicaciones prácticas. Acceso a la información procesal. Las autoridades judiciales deben garantizar que las partes involucradas en el proceso tengan acceso a la información relevante sobre el desarrollo del caso, como las actuaciones, resoluciones y sentencias, así como los plazos y requisitos procesales. Esto puede implicar la provisión de copias de documentos, la notificación de actos procesales y la utilización de sistemas electrónicos de información y comunicación. Publicidad de las audiencias y diligencias. La transparencia en el proceso civil también implica la publicidad de las audiencias y diligencias judiciales, permitiendo que las partes, sus representantes legales, en general, el público puedan asistir y seguir el desarrollo del proceso. La publicidad de las audiencias y diligencias puede estar sujeta a ciertas limitaciones o restricciones por razones de privacidad, seguridad o interés público, según lo establecido por la ley o la autoridad judicial. Transparencia en la actuación de las autoridades judiciales. La transparencia también exige que las autoridades judiciales actúen de manera abierta y accesible en el ejercicio de sus funciones, proporcionando información sobre sus decisiones, criterios y fundamentos jurídicos, así como sobre los procedimientos y mecanismos de control y responsabilidad aplicables. Participación y acceso a la justicia. El principio de transparencia también tiene como objetivo garantizar la participación efectiva de las partes involucradas en el proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Esto puede incluir, por ejemplo,
la facilitación del acceso a la asesoría y representación legal, la provisión de información y orientación sobre los derechos y garantías procesales, y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación. En resumen, el principio de transparencia en el proceso civil busca garantizar la apertura y accesibilidad de la información en relación con los actos procesales, contribuyendo a la confianza en el sistema judicial y a la protección de los derechos e intereses de las partes. La aplicación de este principio implica el acceso a la información procesal, la publicidad de las audiencias y diligencias, la transparencia en la actuación de las autoridades judiciales y la participación efectiva de las partes y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Este enfoque es fundamental para asegurar la efectividad de la justicia y el respeto del debido proceso en el ámbito civil. 13. Principio de igualdad procesal. El principio de igualdad procesal es uno de los pilares fundamentales en el derecho procesal civil. Este principio garantiza que todas las partes involucradas en un proceso judicial tengan igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos y garantías procesales, sin discriminación ni privilegios. La igualdad procesal es esencial para asegurar la justicia, la imparcialidad y el debido proceso en el ámbito civil. La aplicación del principio de igualdad procesal en el proceso civil tiene varias implicaciones prácticas. Trato igualitario. La autoridad judicial debe tratar a todas las partes involucradas en el proceso de manera igualitaria, sin importar su género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, discapacidad, condición social, económica o cualquier otra circunstancia personal. Esto implica, por ejemplo, evitar prejuicios o estereotipos en la valoración de las pruebas y en la interpretación y aplicación de las normas legales. Acceso a la justicia. La autoridad judicial debe garantizar que todas las partes tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad, facilitando el ejercicio de sus derechos y garantías procesales. Esto puede incluir la provisión de asesoría y representación legal, la adecuación de los procedimientos y plazos procesales, la utilización de medidas de apoyo y definiciones razonables para personas con discapacidad, y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Protección de las partes vulnerables. La igualdad procesal también implica la protección y el apoyo a las partes vulnerables en el proceso civil, como menores de edad, víctimas de violencia, personas con discapacidad, migrantes o personas en situación de pobreza. La autoridad judicial debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y garantías procesales y evitar la revictimización o la discriminación. Carga de la prueba. La igualdad procesal también se refleja en la distribución de la carga de la prueba en el proceso civil, garantizando que todas las partes tengan la oportunidad de presentar pruebas, interrogar testigos y rebatir las alegaciones contrarias. La autoridad judicial debe velar por el equilibrio en la carga de la prueba y evitar que una parte se vea injustamente perjudicada por la falta de acceso a la información o la imposibilidad de probar sus afirmaciones. Derecho a la defensa y a la contradicción. La igualdad procesal también implica garantizar el derecho a la defensa y a la contradicción de todas las partes en el proceso civil, permitiendo que expongan sus argumentos, refuten los contrarios y ejerzan sus derechos y garantías procesales en igualdad de condiciones. La autoridad judicial debe asegurar que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas, presentar sus alegatos y recurrir las decisiones que les afecten. La igualdad procesal debe interpretarse más allá de lo que es este texto normativo, ya que ésta se da en un ejercicio de derechos y garantías procesales sin discriminación o privilegio entre las partes, ya que esto se va a un principio constitucional que indica nadie puede ser condenado sin ser oído. Más allá de lo que es esta explicación deben darse derivaciones al principio de igualdad, por lo cual se dará como ejemplo, la demanda debe necesariamente ser notificada al demandado. La notificación debe efectuarse con las formas requeridas en la ley bajo pena de nulidad. Comunicada la demanda, se otorga al demandado un plazo razonable para comparecer y defenderse. Toda petición incidental que se formule en cualquier momento del proceso debe sustanciarse con noticia del adversario y finalmente ambas partes tienen oportunidad para presentar sus conclusiones, ya que este principio se encuentra respaldado en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, lo cual a su vez se interpreta desde el artículo 1.1 de la CAT, la cual indica que se obliga a los estados al respeto y la garantía de los derechos humanos. Por parte de esto, asimismo, se obliga a que ningún estado se discrimine a los seres humanos por ninguna
índole, ya que el ser humano desde el momento que ejerce el derecho a la personalidad y capacidad jurídica puede hacer o dejar de hacerlo, que más le plazca, asumiendo su responsabilidad por sus actos. Así tenemos que si sus actos contradicen las normas legales se le procesará en los órganos del Poder Judicial según la materia. Por tanto, el principio de igualdad procesal en el proceso civil busca garantizar que todas las partes involucradas en un proceso judicial tengan igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos y garantías procesales, sin discriminación ni privilegios. La aplicación de este principio implica el trato igualitario, el acceso a la justicia, la protección de las partes vulnerables, una distribución equitativa de la carga de la prueba, y el respeto del derecho a la defensa y a la contradicción. Esta igualdad procesal es esencial para asegurar la justicia, la imparcialidad y el debido proceso en el ámbito civil. Al aplicar este principio, la autoridad judicial contribuye a la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo, en el que todas las partes involucradas reciben un trato adecuado y justo en el desarrollo del proceso. 14. Principio de eventualidad. Este principio permite a las partes realizar diversas actividades procesales, como presentar alegatos, defensas, excepciones o pruebas, dentro de un mismo plazo, aunque estos actos pueden ser excluyentes, contrarios o incompatibles entre sí. La razón detrás de este principio es garantizar la eficiencia y la economía procesal, ya que permite a las partes ejercer todos sus derechos y garantías dentro de un plazo determinado, impidiendo así la prolongación necesaria del proceso. Además, este principio también busca proteger a las partes frente a la incertidumbre o la falta de información que pudiera afectar su capacidad para ejercer sus derechos y garantías de manera efectiva. La aplicación del principio de eventualidad en el proceso civil tiene varias prácticas. Agilización del proceso. Al permitir que las partes realicen diversas actividades procesales dentro de un mismo plazo, el principio de eventualidad contribuirá a agilizar el proceso y evitar dilataciones indebidas. Flexibilidad. Este principio brinda flexibilidad a las partes, ya que les permite presentar diversas opciones o alternativas en sus alegatos o defensas, sin verse limitadas por la exclusión o incompatibilidad de los actos procesales. Protección de los derechos y garantías. Al permitir que las partes ejerzan sus derechos y garantías de manera conjunta y en un mismo plazo, el principio de eventualidad contribuirá a proteger sus intereses y asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos procesales. Economía procesal. La eventualidad promueve la economía procesal, ya que evita la realización de múltiples actos procesados separados y consecutivos. Reduce así el tiempo y los recursos necesarios para la resolución del litigio. Incertidumbre y falta de información. El principio de eventualidad también protege a las partes frente a situaciones de incertidumbre o falta de información, al permitirles presentar alegatos, defensas, excepciones o pruebas que, de otra manera, podrían quedar excluidas o limitadas por su incompatibilidad o contradicción. En resumen, el principio de eventualidad en el proceso civil es un principio procesal que busca garantizar la eficiencia, la flexibilidad y la economía procesal, permitiendo a las partes realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, incluso si son excluyentes, contrarias o incompatibles. Esta eventualidad contribuirá a proteger los derechos y garantías de las partes y a agilizar el proceso judicial. 15. Principio de contradicción. El principio de contradicción es un principio fundamental del derecho procesal civil que establece que todas las partes involucradas en un proceso judicial tienen el derecho a exponer sus argumentos y a rebatir o impugnarlos. Argumentos presentados por las demás partes. Este principio es esencial para garantizar un proceso justo y equitativo, así como para asegurar el respeto al debido proceso y al derecho de defensa de todas las partes. La aplicación del principio de contradicción en el proceso civil tiene varias prácticas. Presentación de argumentos. Las partes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos, alegaciones y pruebas durante el proceso, lo que permite a la autoridad judicial conocer las posturas de cada parte y tomar una decisión informada y fundamentada. Derecho al debate y a la impugnación. El principio de contradicción garantiza que todas las partes puedan debatir, impugnar o refutar los argumentos y pruebas presentadas por las demás partes, lo que contribuye a un proceso más transparente y justo. Valoración de las pruebas. La autoridad judicial debe valorar todas las pruebas presentadas por las partes, teniendo en cuenta los argumentos y las impugnaciones realizadas por cada parte. Esto asegura que todas las pruebas sean evaluadas de manera imparcial y equitativa. Audiencias y diligencias. El principio de contradicción implica que las partes deben tener la oportunidad de participar en las audiencias y diligencias del proceso, para exponer sus argumentos,
Formular preguntas y rebatir las alegaciones contrarias. Derecho a recurrir. Las partes tienen el derecho a autoridad a recurrir las decisiones que les afectan, lo que permite impugnar y cuestionar las resoluciones de la judicial en caso de que consideren que no se han respetado sus derechos o garantías procesales, incluyendo el principio de contradicción. En resumen, el principio de contradicción en el proceso civil garantiza que todas las partes involucradas en un proceso judicial tengan el derecho a exponer sus argumentos y a rebatir o impugnar los argumentos presentados por las demás partes. Este principio es fundamental para asegurar un proceso justo y equitativo, así como para respetar el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes involucradas en el litigio. 16. Principio de verdad material. El principio de verdad material es un principio fundamental en el derecho procesal civil que establece la obligación de la autoridad judicial de verificar completamente los hechos que sirven de base a sus decisiones. Esto implica que el juez o tribunal debe buscar la verdad real o material de los hechos en disputa, más allá de la verdad formal presentada por las partes. En consecuencia, la autoridad judicial tiene la facultad de adoptar las medidas probatorias necesarias, incluso si no han sido propuestas por las partes, siempre que estén autorizadas por la ley. La aplicación del principio de verdad material en el proceso civil tiene varias prácticas. Investigación y búsqueda de la verdad. La autoridad judicial tiene un papel activo en la investigación de los hechos y en la búsqueda de la verdad material, lo que implica que debe ir más allá de las alegaciones y pruebas presentadas por las partes. Medidas probatorias. La autoridad judicial puede ordenar la práctica de pruebas, incluso de oficio, si considera que estas son necesarias para llegar a la verdad material de los hechos en disputa. Valoración de las pruebas. La autoridad judicial debe valorar todas las pruebas presentadas, así como aquellas que hayan ordenado de oficio, en busca de la verdad material. Esto implica un análisis exhaustivo y una valoración objetiva de las pruebas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, imparcialidad y objetividad. La búsqueda de la verdad material implica que la autoridad judicial debe actuar con imparcialidad y objetividad en la valoración de las pruebas y en la adopción de sus decisiones. Protección de los derechos y garantías procesales. Aunque la búsqueda de la verdad material es un objetivo fundamental del proceso civil, la autoridad judicial debe garantizar que se respeten los derechos y garantías procesales de las partes, como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de contradicción. La verdad material en contraste de la verdad formal es una tarea que tiene el juez, ya que esta actividad aprobatoria se relaciona a la cuestión de cómo se resolverá un proceso, ya que dicha verdad material es un principio procesal sumado a la iniciativa probatoria otorgada al juez, ya que puede dar a pensar que el principio dispositivo, el de aportación de parte y de la doctrina de carga de la prueba, se contrapone, y es aquí donde ingresa la verdad material, ya que se debe verificar que los hechos sirven de motivo a sus decisiones, esto en la aplicación de lo que es la verdad material y los precedentes constitucionales que tiene esta justicia material, ya que se subsume a una sentencia constitucional plurinacional. Hablemos de un ejemplo: la Sentencia Constitucional Plurinacional 2077/2013 de 18 de noviembre, que en una pequeña parte indica en torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual inclusiva respecto a impartir justicia, no puede soslayarse el hecho que ésta la sustenta. Las decisiones en él análisis e interpretación no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma, sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible, que esté al lado del Estado y la población con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad, como lo es la corrupción. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado el principio de seguridad jurídica. Refuerza esta idea al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial provocará en todo caso y por encima de toda consideración garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz. No es una aplicación formal y mecánica de la ley; por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales. Por tanto, el principio de verdad material en el proceso civil establece la obligación de la autoridad judicial de buscar la verdad real o material de los hechos en disputa, adoptando las medidas probatorias necesarias, incluso si no han sido propuestas por las partes. Esto implica un papel activo de la autoridad judicial en la investigación de los hechos y en la valoración de las pruebas, siempre garantizando el respeto de los derechos y garantías procesales de las partes involucradas en el litigio. 17. Principio de probidad.
Es un principio esencial en el derecho procesal civil que exige a todas las partes involucradas en un proceso judicial, incluyendo a la autoridad judicial, representantes legales, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, actuar con buena fe, lealtad y veracidad en todos los actos procesales. Este principio tiene como objetivo garantizar la integridad y la eficiencia del proceso judicial, así como proteger los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas. La aplicación del principio de probidad en el proceso civil implica lo siguiente: buena fe. Las partes, sus representantes y todos los intervinientes en el proceso deben actuar de buena fe, evitando conductas maliciosas, dilatorias o abusivas que puedan entorpecer o perjudicar el proceso judicial. Lealtad. La lealtad procesal exige a las partes, sus representantes y demás intervinientes en el proceso cumplir con sus obligaciones procesales de manera diligente y respetar los derechos de las demás partes y del órgano judicial. Veracidad. Las partes, sus representantes y demás intervinientes en el proceso tienen la obligación de ser veraces en sus declaraciones y en la presentación de pruebas, evitando aportar información falsa o engañosa al proceso. Colaboración. Las partes, sus representantes y demás intervinientes en el proceso deben colaborar con la autoridad judicial y con las demás partes en la búsqueda de la verdad material y la resolución del litigio, facilitando el desarrollo del proceso y cumpliendo con las órdenes y requerimientos de la autoridad judicial. Respeto al debido proceso. La probidad en el proceso civil también implica el respeto al debido proceso, lo que significa garantizar el ejercicio de los derechos y garantías procesales de todas las partes involucradas en el litigio. En resumen, el principio de probidad en el proceso civil exige a todas las partes involucradas en un proceso judicial, incluyendo a la autoridad judicial, representantes legales, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, actuar con buena fe, lealtad y veracidad en todos los actos procesales. La aplicación de este principio garantiza la integridad y la eficiencia del proceso judicial, protege los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas y contribuye a la búsqueda de la verdad material y la resolución justa del litigio.